amigos, tal como le anunciamos hace un momentito, tenemos dos invitados que hemos concertado para hoy en razón de que se ha producido un acontecimiento. Hace apenas unos 5 a 10 minutos, don Morión Mejía y don Moza de Lance hacían planteamientos alrededor de una afirmación que parece sugerida en el titular principal del diario El Caribe, en el sentido de que el presidente Danilo Medina parece inclinarse por el campo y en perjuicio quizás, es lo que sugiere el titular, de actividades tan importantes como la minería, por ejemplo. Alguien decía que la manufactura, que la industria ya no le interesa tanto, decía la presidenta de la Asociación de Industria de la República Dominicana. Bueno, y cada cual hacía su interpretación. El turismo, no. Es que la República Dominicana, el campo de la minería, por ejemplo, en este momento es centro de atención mundial. De eso nos van a dar testimonio hoy en la mañana. El ingeniero de minas, Miguel Peña, es director general de minería, es consultor minero en este momento, pero pasó por los cargos de minería, pasó por la gerencia general de Rosario Dominicana en los tiempos que era del Estado y también cuando era extranjera como empleado. Y tenemos también al ingeniero Ramón, al licenciado José Ignacio Acero. Él es directivo de una empresa minera que se llama, y representante en el país, Unigol, una empresa que visitamos don Mozart y yo hace un tiempo, allá en el extremo noroeste del país. Sí, noroeste. Allá en Dajabón, restauración, donde se hacen exploraciones de oro y plata. Pero donde está concentrada la noticia interesantísima, tiene que ver con una formación novísima que se ha encontrado en el país con grande contenido de oro y plata, que se llama la formación Tireo. Eso me dicen que causó sensación. Buenos días, jóvenes. Buenos días. Allá en Toronto, en la PDAC, que se celebra todos los años, es la feria más grande de minería del mundo. Hay que llevarse a Orión, porque a Orión le gustan las ferias, se ha estado en muchas. Pero agropecuaria, industrial, minera. No minera, mire qué cosa más rara. Saludos. Quizá ustedes a esto, es que no es un experto, pero nosotros los que somos ignorantes de la materia, nos digan cuál es el potencial en oro y plata que tiene la República Dominicana. Para uno entender la riqueza del país, ¿qué nos tenemos que proteger? Sí, sin lugar a duda que el potencial geológico de la Hispaniola, en términos general, porque es una sola geología, es impactante. Tenemos una serie de formaciones geológicas, que es lo que le llamamos en el argot geológico minero, que son las unidades litológicas, las unidades de las formaciones, entre comillas, de las rocas o estratos que tienen cierta similitud. Tenemos aquí dos áreas, dos formaciones que son receptoras en un momento de un evento geológico importante que dejó consigo lo que tenemos hoy, como es un yacimiento de clase mundial, como es Pueblo Viejo, con más de 25 millones de onzas de oro, lo cual lo coloca en uno de los 10 yacimientos más importantes del mundo en estos momentos. También tenemos dentro de esa formación, hay una serie, allá tenemos en operación una mina, que es la mina de Cerro de Maimón, que básicamente es una mina de cobre, pero con contenido de oro significativo. Asimismo existe una serie de anomalías ya confirmadas, o sea, eventos anómalas dentro de esa área de la formación Los Ranchos, la cual va desde lo que es la cordillera septentrional hasta la cordillera, lo que es el Cibao Oriental. Ahí tenemos constituido lo que se denomina mundialmente como un distrito minero. En ese distrito minero, sin lugar a duda que tenemos un gran potencial, quizás, sin ser exagerado, de duplicar esa reserva que tiene ya Pueblo Viejo constituido. O sea que el potencial geológico está ahí, se están haciendo las inversiones. En esa zona ya hay varias compañías. ¿Cuáles provincias conforman esa zona? Esas las constituyen. En la parte central tenemos Juan Sánchez Ramírez, que es Cotuí, tenemos parte de lo que es Monseñor Noer, y tenemos Monteplata, y llegando inclusive hasta el Ceibo.
O sea que toda esa zona, nosotros decimos en el argot geológico minero, que en esa formación hay un elefante que se perdió geológicamente y que quizás solamente hemos encontrado una pata del elefante, o la trompa del elefante, que es Pueblo Viejo. O sea que todo ese cuerpo está diseminado en esa formación litológica. Y asimismo, uno de los hallazgos más importantes en los últimos años, en los últimos 2 años, ha sido las exploraciones que se están haciendo en la zona de San Juan por parte de la compañía canadiense Gold Quest, dirigida por el ingeniero geólogo Julio Espaillat, quien ahí ha detectado un potencial fabuloso que es nuevo desde el punto de vista científico, es nuevo desde el punto de vista geológico y desde el punto de vista geoeconómico. En esta zona ya se han evaluado unas 300.000 onzas de oro y se están perforando, y lo interesante de esto es que por medio de investigaciones de geofísica, que es un método indirecto, y una de las cosas interesantes que nosotros necesitamos comunicarle a la comunidad económica y a la sociedad civil, es que la minería, así mismo como los médicos auscultan a un paciente por métodos indirectos, que no necesariamente tiene que ir a una intervención quirúrgica final, asimismo existen los métodos en las exploraciones geológicas. El ciclo de la geología, de las exploraciones, comienza por prospectar, o sea, buscar sedimentos o muestras que contengan ciertas anomalías de metales. Muchas veces parte de esta guía es el oro, que es el metal más indestructible de la naturaleza. Entonces, con esos métodos indirectos elevamos a lo que es prospectar con la geofísica y finalmente hacer perforaciones. Después de las perforaciones, entonces ya viene la evaluación final del yacimiento y se determina si un yacimiento es económico o no. Ahora en la formación Tireo, con esa prospección que se ha hecho, se ha puesto en evidencia un potencial geológico que va desde San Cristóbal y pasa toda la franja central de la cordillera y sale de nuevo en la zona de Haití. Tenemos ahí albergados ya varios prospectos, entre ellos, uno de ellos es el prospecto de exploración y cuantificación de Unigol, que el señor Ignacio Acero puede explicar con más detalles en qué etapa se encuentra. Y del otro lado tenemos en la zona de Haití unos 5 prospectos que ya han anunciado que tienen más de 10 millones de onzas de oro en el lado de Haití cuantificado. Entonces todo esto conlleva, número uno, que tenemos una formación geológica donde salimos del paradigma tradicional de que la minería todo es superficial. Aquí tenemos un yacimiento que está ubicado a profundidad con valores interesantísimos de oro, cobre, zinc. Esto conllevaría a que potencialmente, aunque todavía está en su etapa inicial de exploración y de evaluación, conllevaría a una minería subterránea. O sea que si los elementos metálicos, económicos, están ahí en cantidades suficientes, conllevaría a una explotación subterránea, lo que nos pone de nuevo en un lugar de ser un país minero con diferentes tipos de alternativas tecnológicas. ¿Qué tipo de formación geológica es característico en la formación Tireo? La formación Tireos es lo que llamamos unos volcánicos. Son rocas volcánicas en el cual... Que quedaron bajo la tierra. Sí, tú tienes toda la franja, entonces esa es la caracterización de la formación Tireo, que son como si fueran una especie de expulsiones volcánicas, para tenerle un lenguaje. Hace más de un año yo tuve la oportunidad junto con Pedro de ir por allá por Restauración. Y había mucho entusiasmo entre los ejecutivos de la empresa Unigol y la misma comunidad con relación a todo el trabajo de exploración que se estaba haciendo por allí. Una exploración que nos lleva desde este lado de la isla hasta Haití, y con un gran potencial. ¿Cómo andan esos trabajos? Cuéntenos cómo, de un tiempo a esta parte, cómo se ha ido avanzando el trabajo de ustedes. Y si ustedes tienen las dos concesiones de investigación, de este lado y del lado haitiano. Exactamente.
No, Unigol solamente tiene el lado dominicano. La minera Newmont, que es la tercera del mundo, es la que tiene la concesión del lado haitiano. Perfecto. En joint venture con personal haitiano, o sea, empresario haitiano. Tiene muchos problemas, porque Haití no es un país fácil. Bueno. Yo acabo de estar con el gerente general de Newmont en Canadá, en el PDAC, y prácticamente tienen paralizados los trabajos. Eso sí, terrible. Y eso da pena, porque es que Haití, teniendo una riqueza, no se ponen de acuerdo para explotarla. Todo el mundo la quiere y todo el mundo dice que sabe, y al final no dejan trabajar. En el lado dominicano tenemos 10 años explorando. No es fácil encontrar el elefante, como dice aquí el amigo Peña, pero estamos en eso. Ya hemos encontrado en algunos sitios un potencial bastante grande entre lo que se llama Lomita Piña, extensión Candelones, que entre 3 kilómetros de largo. Newmont estimó que tenemos entre 3 y 5 millones de onzas de oro. No hemos todavía cuantificado, porque para eso se prepara un reporte especial, porque todavía entendemos que el potencial que tiene Neita, nada más hemos escarbado la primera parte, la parte de arriba. Como dice él, puede haber yacimiento a profundidad. Y pegado en la frontera hay uno en Cerro Baboso que tiene un potencial grandísimo de ser tan o mayor que los 3 a 5 millones de onzas. En nuestra opinión, del lado dominicano, sí. En nuestra opinión, los próximos 20 años de nuestro país, necesariamente la minería, no porque la querramos o la dejamos de querer, tendrá que ser el número 1 del talón de nuestra economía. Como aporte al producto. Como aporte al Producto Bruto. José, mira, si tú ves aquí en esta página de internet, de la página de su compañía, el proyecto, ahí vemos en la parte final la zona de Haití, y esa es la frontera nuestra entre Haití y República Dominicana. Entonces en esta zona está lo que son los diferentes prospectos económicos del área de exploración de los Candelones. Esa es un área que fue estudiada por una compañía alemana, ¿verdad? Bueno, es una zona que tiene su historia minera. Yo recuerdo, siendo director general de minería en el año 1982, cuando nos encontrábamos delineando los elementos de política minera, porque en aquel entonces... Nada más hace 31 años de eso. No, más, 32 años. Esa es la minería. La minería es un negocio de alto riesgo, es un negocio que toma tiempo. De mediano a largo tiempo. Es un negocio, pero por lo menos ya hemos pasado esas etapas. En ese entonces, en 1982, el doctor Joaquín Balaguer había prohibido el otorgamiento de concesiones mineras al sector privado, y a nosotros nos tocó el desafío, digamos, de reabrir el campo. De organizar el sector minero en el año 1984 con el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco. Esa zona que se ve azules claros, ¿qué quiere decir? Esos son prospectos en el cual hay anomalías. Las zonas azules, que esos no son lagos ni nada. No, eso es dentro del dibujo, las zonas geológicas potenciales. Cuando tú ves... Unigol ha trabajado en qué parte hay aproximadamente de esos lugares. Aquí la zona de Candelones, Candelones, y donde está la extensión Candelones. Lomita Piña es esta, esa es... Hay que saber establecer una diferencia. Hasta el momento, los hallazgos se refieren a superficie, no en profundidad. Sí, hasta 300 Unigol, ¿no? Hasta 300. En Unigol, 300 metros. Unigol, en el portafolio de proyectos en el mundo, le está dando importancia, cree que es rentable, que puede ser rentable el proyecto que ustedes están explorando. Indudablemente que es el proyecto número 1 ahora mismo de Latinoamérica. O sea, quedó en tercero entre las compañías junior en Canadá, y República Dominicana está de moda en minería. Barrick ha tenido las situaciones que ha tenido, pero a pesar de eso, siempre se hace una fiesta dominicana en el prospecto del PDAC, y no cabía un alma, estaba lleno. O
sea, hasta los pasillos. Hasta los pasillos. Todo el mundo. Entonces, todo el mundo estaba Todos los interesado. empresarios mineros. O sea, nosotros somos una especie del oeste americano en su tiempo. Dígame una cosa, Aparentemente. Unigol está también en la región sur. Escuché, o solo está trabajando. Gold Quest. Gold Quest. Sí. La compañía, Quest. hay varias compañías haciendo exploraciones. Eso es importante establecerlo. ¿Cuántas compañías hay aquí Mencionen eso, mencionen. trabajando? Porque es que todos nos hemos concentrado en Barry por el asunto del conflicto. Entonces tenemos que lo que estamos en presencia es de un gran potencial de la República Dominicana en el ámbito de la minería, hasta el punto que ustedes están hablando de que podría colocarse como el puntal de la economía en materia del producto. Entonces, en ese sentido sería bueno saber, y usted podría ayudarnos, cuál es la presencia de esas inversiones en el país y cuál es la posibilidad que tienen ustedes de que otros inversionistas también comiencen a interesarse más por la República Dominicana a propósito del último evento que se celebró en Toronto. Debo comenzar por la última parte de la pregunta suya. Sí. ¿Cuál es el potencial económico que puede tener la minería en la economía nacional? ¿Cuál es el impacto que puede tener? Según los estudios que hemos hecho, inclusive en estos momentos yo estoy trabajando a nivel de consultor con un organismo internacional que se está haciendo una evaluación del potencial geológico minero para todo Centroamérica y el Caribe como una herramienta para el desarrollo de las economías centroamericanas y el Caribe. De todos, nosotros tenemos la delantera, por llamarlo así, el mejor posicionamiento, porque ya existe un yacimiento conocido como el yacimiento Pueblo Viejo, que es un yacimiento, de nuevo, decía anteriormente, clase mundial. Tenemos ahí más de 25 millones de onzas de oro, solamente hay 10 yacimientos en ese rango y los otros andan por 15, por 10, por 5. Entonces nosotros estamos en la delantera. También tenemos, hay que reconocerlo, una compañía con el prestigio de ser la compañía número 1 productora de oro del mundo, como es Barrick Gold. Y asimismo, dentro del esquema de inversiones, como mencionaba anteriormente, hay diferentes fases de inversiones. Hay compañías que se llaman en la Bolsa de Valores compañías junior, que son las compañías agresivas que están compuestas por técnicos y por inversionistas que tienen capital de riesgo para comenzar una prospección desde cero. Nosotros tenemos también como infraestructura tecnológica que en los últimos 25 o 30 años hemos podido desarrollar lo que se llaman los mapas geológicos nacionales. Entonces, esa cartografía nos sirve de guía para definir esas formaciones geológicas y cuáles son los potenciales que tienen en esas formaciones geológicas para que sucedan eventos geoeconómicos. Eventos geoeconómicos significa potencial para que allí exista un yacimiento que sea de orden económico. En estos momentos tenemos unas 20 compañías junior en el país. Cada compañía de esas tiene un presupuesto, naturalmente es un presupuesto de riesgo que van desde 5, 10, 20 millones de dólares. Por ejemplo, el aporte más significativo que se le ha hecho a la geoeconomía del país, tal y como decía don Ignacio, los ojos del mundo están puestos en el destino minero dominicano por dos motivos. Número uno, porque tenemos ese yacimiento minero. Y segundo, el de Pueblo Viejo, el de Pueblo Viejo, explotación 25 millones, bridge, más tener igualmente en el otro área de los metálicos, tener una compañía con yacimiento de lateritas como ese de Falcondo, hoy en día se trata la más grande hoy de en día, exactamente, hoy en día en posesión de la compañía minera más grande del mundo jamás en la historia haberse establecido, Strata. Strata es una composición de varias empresas donde dominan todo lo que es el mercado de los commodities. Y dentro de ellos está el níquel. Entonces, nosotros tenemos la delantera por el potencial geológico, todavía no está definido en su totalidad, el modelo geológico no está, como llamamos, explorado o extinguido todo su potencial, y sin lugar a duda que el potencial, y principalmente cuando vemos que las reservas de oro en el mundo
independientemente de que el oro es un refugio financiero, es un refugio de orden inflacionario, de soporte, de ayuda para las diferentes monedas, diferentes economías. También vemos que el uso tecnológico del oro cada día es más intensivo. Hoy, computadoras, todo lo que es celulares, la nanotecnología. La parte de la nanotecnología está desarrollándose a una velocidad tremenda. Y en ese escenario vemos que las reservas del oro están disminuyéndose. Actualmente el mundo usa aproximadamente unos 22 millones de onzas de oro al año. Nosotros, cuando vemos en ese perfil de esos 5 años, a partir de 5 años, no se considera que haya aportes de yacimientos geológicos extraordinarios al estilo Pueblo Viejo, y se nota ya en la proyección cómo comienzan las reservas mundiales del oro a reducirse, y dentro de 20 años la proyección que hay es que las reservas de oro van a andar en el orden de los 5 millones de onzas de oro. O sea, en ese escenario vemos por qué el dinamismo de que las compañías junior vengan a invertir. Un momentito, usted está hablando de 5 millones de onzas de oro por año. Exactamente. Combinando varias ahora mismo en el mundo son 20 millones de onzas de oro lo que se consume en la humanidad, independiente de mineral nuevo. Independientemente, tú sabes que el oro siempre, aunque se utiliza en tecnología, siempre está ahí y se recicla. O sea que hay una recuperación constante, además de que las monedas en oro, las reservas en oro están físicamente en esas cajas de esos bancos. Estoy diciendo en términos a aporte a la industria de nuevos yacimientos en la reserva mundial. Nuevos yacimientos, y si nosotros nos estamos incorporando con 1 billón ya, y algo que se va a incorporar con esos nuevos yacimientos, pudiéramos estar entre los 5 primeros productores de oro del mundo. Nuestro país, con el potencial de la geología y la agresividad que se tiene con las compañías junior que están invirtiendo en el país, tenemos un tremendo potencial para desarrollar. ¿Qué cantidad de dinero ha invertido Unigold allá en restauración, y cuáles son las perspectivas ya de exploración? ¿Hacia dónde va la cosa? Unigold es una empresa exploradora fundamentalmente. Fundamentalmente una empresa junior, de la que, como dijo el ingeniero Peña, levantamos capital en la bolsa, sí. Y se emplea capital de alto riesgo, alta rentabilidad. Tenemos invertido alrededor de 30 millones de dólares ya en los estudios preliminares hechos. Y eso es la fase de exploración. Capital de riesgo. El pueblo de restauración está feliz, Loma de Cabrera, porque tenemos 100 y pico de empleados, 180 empleados con unos sueldos sumamente altos para... Eso en exploración. En exploración. Y tenemos una ilusión verdadera de que va a aparecer una gran mina o varios yacimientos que darán lugar a tener una gran mina de explotación en los próximos años. Puede ser que el año eso es la perspectiva, eso se puede proyectar, de más o menos, porque qué tiempo pudiera estar, ustedes tienen 10 años más o menos en trabajo de exploración. Porque el capital de alto riesgo tiene sus ciclos. Exacto. Entonces hay veces que tú puedes conseguir el capital, pero hay veces que te puede pasar un año, medio año, que fue lo que nos ocurrió a nosotros. Tenemos suficiente capital ahora, tenemos muchas empresas interesadas en aportar, porque ya el factor riesgo, como dijo el ingeniero, se va reduciendo, ya que se va perfilando el yacimiento. Ajá. En ese aspecto es bueno mencionar una cosa que no nos quede en el aire. ¿La formación se extiende o esta es una formación nueva? No, es de la misma formación. Es la misma formación volcanogenética. Lo único que está casi en superficie, y la de San Juan es subterránea. En profundidad, exactamente. Y algo que dijo es volcánica también la misma característica. Algo que dijo el ingeniero, en los años 70 o a principios de los 80, cuando hubo el boom del níquel, República Dominicana producía el 5% de la producción mundial de níquel, que cuando Joaquín Balaguer renegocia
con el Falcon Bridge. Falcon Bridge, sí. Y al parar las exportaciones el precio se dispara porque es muy sensible. Ese 5% no lo producía nadie. Y se disparó de $6 hasta 30 o 40. Esperemos por el bien de nosotros, la compañía Junior, que lleguemos a un buen entendido con Barrick, porque nos afecta a todos los precios de las acciones. Cualquier noticia mala, el capital es muy sensible. Para el sector, no para Barrick, no para Barrick, para el sector de las Junior principalmente. Ya. Donde nuestras acciones han bajado alrededor del 30%. A partir del escarceo. A partir del escarceo. Sin lugar a duda las acciones han bajado un 30%. Sí. Sin lugar a duda que las compañías junior son las que dirigen a las compañías senior a desarrollar los yacimientos, y por eso es un capital de riesgo, porque comienzan a hacer exploraciones desde cero, solamente con los indicios o las anomalías. Inclusive después de esa presentación en el PDAC, que fue un impacto fabuloso, la presentación de los nuevos hallazgos, tanto de NEITA, porque NEITA en sus prospectos ha adicionado zonas nuevas, sí, ha abierto nuevas zonas para las exploraciones, y anunció inclusive el hallazgo en una de las perforaciones de 3 gramos de oro en una intersección de más de 80 metros, algo así. 3 gramos de oro por tonelada métrica. Por tonelada métrica, lo cual es muy significativo. Igualmente, esto que mencionábamos anteriormente de Gold Quest, con las perforaciones que ha hecho a profundidad, allá en San Juan, y ahí se ha detectado un yacimiento a profundidad que le abre todo el potencial a esa formación geológica. Esta semana aquí hay ya varias compañías junior que, a consecuencia de esas presentaciones... ¿Cuándo fue la presentación? Fue la semana pasada, del 6 al 8, al 9. Miren, oigan una cosa, Julito Espaillat, ustedes conocen, también ingeniero geólogo, y que fue probablemente el mayor responsable del hallazgo allá en San Juan de la Maguana. Sin lugar a duda, ha sido el que ha dirigido todo lo que es las exploraciones de la primera etapa. Estaba supuesto a venir hoy aquí con nosotros y a traernos todo y a hacernos un historial de cómo se localizó. Y decir, ¿saben lo que pasó? Que fue reclamado por inversionistas extranjeros, y hoy está precisamente... 2 misiones inversionistas tienen. 2 misiones de inversionistas están ahora mismo en San Juan de la Maguana y en las estribaciones, porque la cosa no es fácil, la gente cree, probablemente en las estribaciones, tratando de determinar... Pero digamos una cosa, este interés que se ha incrementado en los últimamente en la minería en la República Dominicana, ¿no pudiera eso servir al mismo tiempo de aliciente, si se quiere, o un elemento motivador para que haya una actitud de ir a la mesa de negociación entre Barrick y el Estado Dominicano? Porque cuando uno ve el interés que tienen en el sector de la minería de República Dominicana, pero al mismo tiempo ve que ese ruido ya está provocando situaciones como reducción en un 30%, o sea, ya eso es considerable. Sí. ¿No piensan ustedes que quizás este boom, y a propósito de ese cónclave de la semana pasada en Toronto, pudiera eso servir para que haya en definitiva la posibilidad de que no perdamos la oportunidad de seguir los trabajos de Barrick en el marco de un acuerdo con el Estado Dominicano? Peña me expresó algo parecido por teléfono ayer. Porque yo pienso porque Peña dice que en este momento hay que respaldar al presidente. Claro que sí. Y al gobierno. Claro que sí, pero lo que digo es que quizás con esto la misma Barrick se den cuenta de que sentándose en la mesa de la negociación, pudiera no solo facilitarle sus operaciones aquí de por sí exitosas, sino también de alguna manera, como líder de las mineras en el mundo, dar una señal realmente de que le interesa que ese sector siga avanzando. Sin lugar a duda que con un ruido como ese ruido siempre hace daño en todos los eventos. Por eso nosotros decíamos desde finales del año pasado que a nivel personal, profesional, que lo que más le convenía a Barrick era sentarse a negociar a la mayor brevedad posible con el Estado Dominicano, porque sin lugar a duda que ese estamento que tenemos con ese marco de impositivo no era el más adecuado y era insostenible.
el mercado del oro y el mercado financiero en el mundo hoy en día está muy complejo. Cuando vemos lo que ha sucedido en las economías de Europa, cuando vemos lo que ha sucedido en la economía americana, y todo esto influye en lo que es el precio del oro. El precio del oro siempre es un reflejo de refugio económico, financiero del mundo. Y hemos visto cómo el precio del oro ha ido en pico y después desciende, y así mismo se comporta también la bolsa de valores. La bolsa de valores, en términos general, no solamente la condición dominicana, en todos los seminarios, yo solamente no fui a dar un paseo por los stands, sino que allí hay seminarios intensos. Yo asistí a como a 6 seminarios. Yo me fui dos días antes y cerré la última sesión con un seminario de exploración geofísica. Entonces tú veías que en cada una de las evaluaciones te decían, es un momento difícil para el escenario de las inversiones, principalmente de las junior, porque el mercado está castigando financieramente a las compañías de exploración y a las compañías que ya tienen reserva cuantificada, porque independientemente de la cantidad de oro que tengan en reserva, el índice financiero ha ido bajando. Entonces tú ves compañías, por ejemplo, la misma Barrick. Barrick tiene una situación que tú estudias su comportamiento en la bolsa de valores, y en los últimos 2 años, de $52, anda por $31. Así es. Y a pesar de que ha aumentado sus reservas en oro, etcétera, etcétera. Entonces es un mercado bastante sensitivo y bastante complejo. Asimismo vimos, por ejemplo, el caso de Gold Quest. Gold Quest, con ese descubrimiento de San Juan, lo que era una compañía que llamamos de stock penny, que valían centavos sus acciones, de 4 centavos, 5 centavos, se disparó como a $2.50, $3. Sí. Y así vemos el editorial de Unigold y Unigold por igual. Que a propósito de eso, ingeniero, a ver si usted me edifica, y nosotros hemos valorado en su justa dimensión esa inversión de Barrick Gold en el país desde siempre, usted lo sabe que le ha dado seguimiento a este programa. Pero pensando así, como decía Orión, nosotros que no sabemos mucho de esas cosas, solo Barrick Gold en el mundo está en capacidad de afrontar un reto como explotar esa mina que tenemos ahí en Cotuí. Fíjate, hay un mito verdaderamente. O puede haber otros que puedan interesarse e incorporarse. Hay un mito, fíjate, no existe. Si nos vamos históricamente a lo que es la historia de Pueblo Viejo, Pueblo Viejo comenzó desde su primera evaluación, pasemos la etapa de la colonia, sí, de los españoles que sacaban los indios en las venitas, el oro que había, sino de la segunda fase, que es la fase cuando Trujillo toma el yacimiento y se va directamente, trae una misión de geólogos italianos, encabezado por el doctor Renato Sopis, donde hace una serie de socavones, que hacen una serie de túneles, y se meten a lo que estaba visible, que era el oro que contenía el sulfuro, porque estaba lleno de pirita. Sí. Entonces la pirita es el oro de los tontos, y se metieron ahí. Pero ¿qué sucede? Los sulfuros tienen una mineralogía muy compleja. Tú tienes ahí, tú ves en uno microscópico, y microscópicamente el oro está encapsulado, está encerrado dentro de unas cápsulas de sílice. Y asimismo, dentro de la calcopirita, dentro de los otros minerales, está en forma microscópica. Entonces, la tecnología, hay varias. Rosario Dominicana, del primer día, de nuevo, invirtió en 6 laboratorios en diferentes partes del mundo, buscando la tecnología para los sulfuros. Y desarrolló tecnología. Pero en ese momento, el precio del oro a $50, a $80, no había manera como aplicar una tecnología que lo hiciera rentable. Posteriormente, déjame decirle, casi como dicen en el campo, por casualidad, un geólogo que estaba dirigiendo las exploraciones de Rosario Resources en ese momento, comienza a caminar por el yacimiento y ve que la zona superficial contenía oro en forma de óxidos. Y eso es lo que hace viable a Pueblo Viejo en esa etapa. En ese momento se evaluaron 30 millones. Un momentito, ingeniero, lo que usted quiere decir es que el atractivo inicial
de Pueblo Viejo alrededores era con los sulfuros a profundidad. Exactamente. Y es por casualidad que se descubre que en superficie había oro en zona oxidada. Exactamente. Así fue la cosa. Así fue, por coincidencia, pura coincidencia. Como creíamos. Solamente por intuición de un geólogo con experiencia, como era el doctor Mull, que por eso ustedes ven en algunos de los artículos que se le llama al yacimiento principal, se le llama Mull, y es que fue el geólogo que detectó que esa zona superior contenía oro en forma de óxido. Que es mucho más fácil de extraer. Y cuando nos vamos a la historia, Rosario Resources en ese momento iba a poner una explotación de 500 toneladas por día. Hace su estudio de factibilidad y se mueve rápidamente, aceleradamente, una inversión como de 25 millones de dólares. En medio de eso, el yacimiento se sigue evaluando. Aparece Pueblo Viejo. Aparece toda esa extensión de óxido. Al mismo tiempo, teníamos en aquel momento los precios del oro. Se recuerdan aquella vez cuando Nixon y Charles de Gaulle rompieron lo que era la referencia del oro como patrón moneda. Y el oro de 25, 40 dólares se mete a 80 dólares y así mismo se llevó una actualización de ese estudio de factibilidad y finalmente Pueblo Viejo comienza con una mina de 1.250 toneladas por día para sacar apenas unas 300 onzas de oro diario. Y esa es la historia. Entonces, cuando llevamos al momento actual, ¿qué sucedió con Rosario Dominicana? Rosario Dominicana tenía, yo dirigí 2 estudios de factibilidad para la explotación de los sulfuros. En uno de ellos teníamos 5 alternativas. La alternativa más económica era tostación, o sea, meter dentro de un, entre comillas, horno a alta temperatura ese mineral que contenía pirita con sulfuro de hierro. Pero ¿qué íbamos a tener? Íbamos a tener un subproducto que era ácido sulfúrico. Y verdaderamente muy sensitivo desde el punto de vista ecológico, y la decisión se quedó ahí. Se hicieron inversiones, alternativas de qué hacer con el ácido sulfúrico. Al fin, la alternativa se quedó encima de la mesa, por llamarle así, hasta que finalmente Rosario Dominicana proyecta hacer una inversión en lo que es el material de transición, pero las decisiones fueron muy lentas y se fueron comiendo el yacimiento de los sulfuros con el mismo tecnología que existía cuando estaban los óxidos, que era cianuración. Perdón, explique entonces por qué es mucho más fácil, y porque hace siglos que se está haciendo igual, sin ningún cambio, explotar oro y plata cuando aparecen formaciones oxidadas, y qué se emplea para poderlo extraer. Exactamente, las tecnologías son totalmente diferentes, porque en la zona de óxido lo que tenemos es un yacimiento en que a la naturaleza le tomó 500 millones de años esos sulfuros, porque hay que pensar que la isla estaba en un fondo marino. Entonces, cuando la isla fue emergiendo, esas capas superiores se fueron oxidando. Originalmente todo era sulfuro. Por eso tenemos una capa superior que apenas es unos 30 metros de óxidos. Entonces, el mineral en forma natural, la naturaleza, dicho, valga la redundancia, lo convierte en un óxido. Entonces, ese óxido, cuando tú lo mueles, cuando se somete a un proceso de trituración y de molienda, se forma conjuntamente con una sustancia como es el cianuro, se forma una aleación cianuro-aurífera argentífera. Entonces, esa composición ya de esa mezcla de cianuro, el cianuro capta el oro, se lleva por un proceso de enriquecimiento, asentamientos, y finalmente, con unos precipitados de zinc, tú puedes recuperar una torta que contiene el oro y la plata. Que es el doré. Que es el doré, que ya finalmente tú lo llevas a un horno y convierte esa
esa aleación. Es un proceso complejo y caro. Esa parte es sencilla. Suena complejo, pero es muy sencilla. Es muy sencilla. Hace 200 eso es lo que conoce la naturaleza desde su inicio de la industria del oro. Desde su inicio. ¿La que compleja es la de los sulfuros? Porque es la que le marcha a Barry. Porque entonces tú tienes aquí una tecnología que es conocida, no es dominio, dicho sea de paso, no es dominio de Barry. Bueno. Es una tecnología muy conocida. Es una tecnología costosa. Es costosa, tú tienes que tener unos precios del oro que hoy en día producir una onza de oro si comparamos las dos cosas, cianuración que puede andar por los 50 a 125 dólares por onza de oro versus autoclave, que es el mineral que está en sulfuro, que anda alrededor de los 250 dólares en el mundo promedio. La tecnología. Si estuviera en óxido, tú lo pudieras traer con 125 pesos dólares la onza. Sí. Pero como está en sulfuro son 250. Sí. Y una cosa, pero él preguntó, es que esa es una tecnología únicamente de Barry. Barry es el único que puede. Así es antecedente sectorial. ¿La oxidación a presión que se llama? Es autoclave. El autoclave. El autoclave es como decir la tecnología de cuando hace 20 años, 30 años, la gente se pasaba todo un día para sancochar una gallina dura. Sí. Ahora tú la metes en una olla de presión, a los 3 minutos ya está lista. Eso es lo mismo. Buen símil ese, buen símil. Es lo mismo. Son unos tanques a alta presión donde se le inyecta oxígeno y se lleva a una temperatura más o menos manejable, y ahí se produce entonces ya ese proceso que le cogió 500 millones de años a la naturaleza hacerlo en 48 a 72 horas. Y ahí en el país, puntualizando, otro proceso que se llama el sistema Albión, que hace lo mismo, o sea, oxigena con oxígeno, toma los sulfuros que están en la presa de Cola, que fueron los desperdicios de la Rosario. De la Rosario, exacto. Y los convierte en óxido para ser reducidos. Ya la laguna está produciendo con Albión. Sí. Eso es bueno resaltar porque cuando le contaba el historial... Uno de los grandes aportes de Barry, esa laguna. Cuando le contaba el historial, no, eso lo dejó, fíjate. Lo dejó Rosario, pero Barry ha sido la que... No, es totalmente diferente. Fíjate, cuando a mí me tocó dirigir el proceso de licitación de todas las propiedades del Estado en el año 2000. Estoy diciendo las propiedades que estaban en exploración y Pueblo Viejo en explotación. Entonces, dividimos el paquete inicialmente y le sometimos a licitación todos los activos de Rosario Dominicana, incluyendo en ellos las presas de Cola de los óxidos y la presa de Cola de lo que se denominaba el lago mineral de transición. El lago Rojo. El lago Rojo, y esas son las aguas ácidas que drenan del yacimiento y se van a través del río Colorado. Para las lagunas. Y van entonces a la presa de... Pero esos son 3 elementos diferentes. Entonces... Una empresa australiana... Había una empresa australiana que se llamaba M&M de Australia, que hizo trabajo de evaluación dentro de ese proceso de las 2 licitaciones fallidas que previamente a las de 2000, que fue la tercera licitación que se hizo, tenía ya varios años haciendo evaluaciones en Pueblo Viejo y tenía una tecnología nueva que es la tecnología Albion, que dicho sea de paso, en ese momento, cuando se llamó a licitación, Praseldon tomó todos los activos. Sin embargo, Praseldon al año siguiente, después de hacer su estudio de factibilidad, determinó de que no le interesaba quedarse con lo que pudiera constituirse un pasivo ambiental. Y en ese momento constituía un pasivo ambiental la presa de Cola de los óxidos y la presa de Cola de los sulfuros. Había que buscar mucho cuarto para buscar dinero. Eso fue todo el asunto. Fue un asunto de limitación financiera. Pero ya en ese momento ahí habían más de 5 millones de toneladas de mineral conteniendo más de 3 gramos de oro. Entonces se llamó a otro paquete de licitación. En aquel entonces, inclusive sirvió de pionero, aquí lo tenemos por coincidencia, el pionero de las inversiones mineras de oro dominicana, don Ignacio Acero. Yo recuerdo, Ignacio, que tú me llamaste un día del PDAC, me dijiste, ¿tú me puedes mandar una muestra de las colas de los sulfuros? Así mismo. ¿Cómo no? Se la mandé. Yo estaba dirigiendo el proceso de licitación y estaba dirigiendo la promoción de la inversión. Entonces, una empresa australiana, ¿cómo se llama? La que ganó
La que ganó, la que hizo la laguna. La laguna límite hoy se llama Panterra Gold. Ah, ya es Panterra. Panterra Gold, que ya pero son la que inversiones desarrolló el asunto fue una australiana. Sí, Panterra. Inicialmente la Laguna límite. Fíjate, y es interesante cuando... Pero la que estaba detrás de Lagunas Límite, ¿cómo se llama? No, se convirtió, le cambiaron el nombre, Enviro Gold. Y luego Enviro Gold fue la inicial, entonces pasó... Y fue ella ahora ha cambiado de nuevo el nombre. Bueno, entonces, eso que era un pasivo ambiental se ha convertido en un activo. En un activo. En un activo y además una remediación ecológica, ambiental. O sea, lo que era un lago venenoso, como era el lago de la laguna, ahora se está convirtiendo en agua limpia. En dinero. Y en dinero. Díselo así a la gente. Tiene como 800.000 onzas de oro y unos... Y sabes una cosa interesante también. El dinero que se está convirtiendo. Ahí también en los óxidos tenemos más de 50 millones de toneladas que potencialmente pudieran convertirse en el curso del tiempo en un recurso minero también. O sea que no nos sorprendamos si dentro de 5 años, 10 años, veamos reprocesando los óxidos de las lagunas de Meñita. Se nos agotó el tiempo, pero la intervención de Peña y de Acero hoy en la mañana lo que ha querido es dejarnos en la mente de nosotros todos, ustedes y nosotros, que la República Dominicana como país minero y como potencia minera que ya se le reconoce en el mundo, tiene un activo, eso que está en la tierra, que puede estarnos consumiendo todo lo que resta de siglo en ambiente minero. Pues eso usted puede asegurarlo. O sea, que no estamos hablando de un asunto de coyuntura, sino de un potencial que nos puede estar ocupando activamente y productivamente por lo que resta del siglo XXI. Sí. Ahí vemos, si tú ves las estadísticas, las proyecciones de las estadísticas, la minería en los próximos 5 o 10 años está llamada a convertirse en el puntal número 1 de todas las actividades económicas del país. Óyeme. Quizás hasta un 10% del Producto Interno Bruto dependa de la minería. Bueno, y una economía, ellos están proyectándolo porque también proyectan el crecimiento de la economía. Ese 10% de una economía que será muchas veces más grande que la de hoy. Claro. O sea que estamos hablando de aportes verdaderamente considerables. Vamos a salir del bache ese de barrio, vamos a ver si se ponen de acuerdo. O es un bachecito. Es un bachecito. Es un pequeño bache. Sí. Bueno, señores, ¿cuánto agradecemos a Miguel Peña y a José Ignacio Acero esta intervención de hoy en la mañana? Muy edificante. Hay que hacer, porque es muy edificante. En ocasiones hay que tomar tiempo para ver los problemas. Y ponerse en su justo agregado la minería por el tiempo que le dimos, ¿verdad? Sí. Para poder exponer el asunto de la manera como se hizo. Nos hubiese gustado que estuviera aquí Julito Espaillá. Julito es el descubridor del yacimiento de Cerro Maimón y Cerro Maimón es base, es una mina ya. Es el ejecutor del proyecto prácticamente, pero ahora le ha correspondido ir a San Juan de la Maguana. El presidente Medina debe sentirse muy contento porque él es originario de la zona, claro que y San Juan pinta ser un atractivo minero de primer orden. Bueno, yo le puedo decir sin lugar a dudas que según las anomalías encontradas por el estudio SISMIN, posiblemente allá hay una de las mayores minas, no se sabe de qué, pero está el cuerpo y está a profundidad, o sea, posiblemente a 500 metros, 600 metros, entre San Juan de la Maguana y donde nació el presidente. Bueno, ahí está. Muchas gracias por darles esta información tan valiosa. Y a ustedes también por su atención. Ahí viene Lalo con los deportes. La República Dominicana sigue sobreviviendo en el Campeonato Mundial de Béisbol y eso es importante. Más luego la sección cultural con la que cerramos esta revista. Regresamos mañana.